A la palabra de Dios, ya adoramos el nombre de nuestro Señor y ahora vamos a escuchar su poderosa palabra. Amén. Bueno, hay un adagio popular que cita que las comparaciones son odiosas. ¿Se han escuchado eso? Las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas. Pero mire que a veces hasta son necesarias, solo en casos extremos, ¿verdad? Hay casos excepcionales. Y yo veía, por ejemplo, que la palabra del Señor, en medio de la palabra del Señor, sí se hacen comparaciones. Por ejemplo, hacen comparación entre el bueno y el malo, ¿cierto? ¿Cómo es el bueno y cómo es el malo? Hacen la comparación entre los que son pecadores y los que nos hemos arrepentido de los pecados. ¿Es así o no es así? Así que en la Biblia yo encuentro una cantidad, nomás para eso vayan ustedes a Proverbios y se van a encontrar. Dice, el que hace esto lo va a comparar con, ¿cierto? Con esto que hizo esto. Y el que hace aquello lo va a comparar con el que hizo esta otra cosa. Como el que hizo tal cosa y lo compararé como el que construyó su casa sobre la roca. Pero el que no, lo compararé como el que hizo su casa sobre la arena. O sea, estamos viendo comparaciones. Y en el Apocalipsis, pues no es la excepción. El Apocalipsis vamos a encontrar comparaciones. Y una de esas comparaciones está dada entre lo que es la que llama el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 17:5, la gran ramera, así lo dice, Apocalipsis 17:5, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. O sea, va a hablar de la gran ramera y va a dar unas características de esa que es la gran ramera, que dice que es Babilonia la grande y la de madre de las abominaciones de toda la tierra. Listo, ahí está en Apocalipsis 17:5. Y a su vez también va a dar comparaciones con la esposa de Cristo, con la novia, con la santa. Mire, dice Apocalipsis 19:7, habla sobre la esposa de Cristo que estaba preparada. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. ¿Listo? Entonces, justamente en Apocalipsis 19:7 está la referencia de las bodas de la esposa del Señor. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas. O sea, en Apocalipsis 17 dan las características de la gran ramera, la Babilonia, ¿cierto? La madre de todas las rameras, como lo dice allí. Y en Apocalipsis 19:7, entre otros textos de Apocalipsis, se nos da algunas características de la iglesia del Señor, que es la esposa. ¿Listo? Entonces, en medio de la enseñanza vamos a ver quién es la gran ramera. Bueno, la esposa de Cristo sí ya sabemos que es la iglesia del Señor. ¿Listo? O sea, ya está identificada. Entonces, el título para hoy es Comparaciones Apocalípticas. ¿Comparaciones qué? Apocalípticas, porque son sacadas justamente del libro de Apocalipsis, comparaciones apocalípticas. ¿Y cuáles son las diferencias entre la gran ramera y la esposa de Cristo? Son muchísimas, abismales, pero hoy vamos a ver algunas de esas características entre lo que llama aquí la palabra del Señor, la Babilonia la grande y la esposa del Señor. ¿Listo? Y vamos a hacer una aplicación, obviamente, para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Entonces, la primera diferencia: la ramera es idólatra, la esposa es fiel. Mientras que la ramera es idólatra, la esposa es ¿qué? Fiel. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 y 18 va a hablar de la gran ramera y de Babilonia. Es la misma. Entonces dice Apocalipsis 17 del 1 al 4. ¿Listo? Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, mire esta palabra, fornicado, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. O sea, algo que va a hacer y resaltar es la fornicación, la palabra porneía. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa esa palabra. ¿Listo? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones
y de la inmundicia de su fornicación. Una vez más vuelve a hablar de la fornicación. La palabra fornicación, como ya les dije, porneia, es la palabra prostitución, adulterio, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Entonces vamos identificando aquí varias cosas. Primero, ¿quién es esta gran ramera? ¿Listo? Vamos a ver. Dice aquí que es fornicaria, o sea, ya es una característica, pero también dice el versículo 1, Apocalipsis 17:1, que está sentada sobre muchas aguas. Déjame Apocalipsis 17:1. Dice aquí al final que está sentada sobre muchas aguas. Quiere decir que son muchas o son varias. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, encontramos entonces que la gran ramera, la Babilonia, la grande, son todos los sistemas religiosos que hablan de Cristo, o sea, que conocen de Cristo, ¿sí? Hablan de Cristo, algo hablan de Cristo, conocen, pero que viven una vida diferente o que aparte de hablar de Cristo son idólatras, porque la palabra porneia o fornicación es adulterio, pero esto es un adulterio espiritual, porque la Biblia nos dice que Dios es el esposo de su nación. Entonces, cuando su esposa, la nación, en este caso la iglesia o los que se dicen ser iglesia, dicen yo adoro a Jesús, pero también le rinden velitas a cualquier santo, a María, a cualquier santo, ¿sí? Están actuando en fornicación espiritual. Eso es la palabra porneía. Entonces, ¿quién es? Pues son todos los sistemas religiosos, la iglesia tradicional y todas las iglesias que hablan de Jesús, pero que son idólatras. Muchos no solamente la iglesia tradicional, es todo grupo incluso que se ha levantado con el nombre de Cristo, entre comillas, pero, por ejemplo, adoran más al dinero. Entonces usted se da cuenta que hay grupos que se dicen cristianos evangélicos, pero que su Dios es el Dios dinero. ¿Sí? Entonces, tanto de los líderes como las personas que lo siguen, van por el dinero. Entonces, tú estás mal, da plata. Entonces, te enseñan o les enseñan a que tienen que dar dinero a cambio de su bienestar. ¿Eso es qué? Eso es un adulterio. Eso es coger la palabra de Dios y venderla. Y eso también está contemplado aquí como parte de este sistema religioso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el juicio que viene sobre todos los líderes que lleguen a hacer eso es grande, pero también no es menos juicio el que está enseñándose y que le gusta, porque a uno le gusta. Si si yo le preguntara aquí, por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen dinero que no han podido pagar? O tienen cosas que están pendientes, o sueños que requieren dinero. Y yo creo que la mayoría levantaríamos la mano, ¿sí o no? Unos levantaríamos las dos. Es así. Y si yo les digo aquí, les digo, ¿sabe qué? Den aquí 1 millón de pesos porque Dios les va a dar 2 millones. No importa si usted se endeuda para tener ese millón. Estoy vendiendo el evangelio. Y si usted dice, ¡ah! Y le gusta, entonces usted ya no es tan inocente, ¿sí es claro? ¿Por qué? Porque usted está queriendo ver a Dios como el Dios que es un cajero electrónico, y Dios no es un cajero electrónico, Dios es soberano. Dele un aplauso al Señor. Entonces, todo sistema, no solamente la iglesia tradicional, porque es que yo he escuchado muchas veces, y hay un libro incluso que se llama Babilonia, Misterio Religioso, que hablan de toda la tradición de la iglesia, de todas las cosas que ha hecho la iglesia tradicional, pero es que no solo es la iglesia tradicional, son todos aquellos que hablan de Jesús, pero con sus hechos lo niegan, ¿sí? Por ejemplo, otro grupo que entra ahí, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos niegan a Jesús. ¿Por qué niegan a Jesús? Porque niegan que Jesús sea Dios, pero hablan de Jesús. ¿Sí es claro? Entonces, ¿quién entra ahí? Ese grupo. Los mormones, por ejemplo, dicen que y comparan a Jesús y lo equiparan con el diablo, y es así, hermanos, en su doctrina. Para ellos está en el mismo nivel. Entonces, nosotros vamos a ser, según ellos, dioses en potencia y vamos en algún momento a gobernar algún planeta. Una cosa por allá toda disparatada, todo fuera de la palabra de Dios. Todo ese tipo de enseñanzas que hablan de Cristo, que incluso tienen la Biblia, pero que son idólatras o que con sus hechos niegan la soberanía de Dios.
entran dentro de este grupo que está aquí. ¿Sí es claro? No solamente la iglesia tradicional. Tal vez la iglesia se vista de púrpura y de todas esas cosas, pero hay que reconocer, mis queridos hermanos, que la iglesia a nivel mundial en algunas partes está sufriendo, y no solamente está sufriendo de ataques, los ataques de afuera hacia adentro, gente que le prohíbe a uno predicar o en otros países, sino que está sufriendo en otros lados. ¿Por qué? Porque la iglesia en algunos sectores se ha ido hacia un lado demasiado humano. Y el lado humano es ver a Dios como el que me da, y si no me da, yo me voy. Que si yo le traigo días es para que Dios me dé otros días. No, ¿sabes por qué yo bendigo la iglesia y por qué bendigo la casa de Dios? Porque Dios ya me dio, amén. Porque es un principio. Porque cuando yo hago eso estoy reconociendo que Jesús es mi Dios y es el Dios de mi bolsillo también. No para que ya me dio, es que hecho ya me dio. La palabra dice que nadie da de lo que no tiene. Entonces si una persona se acostumbra a que voy a buscar a Dios solo por lo que me dan, tiene una imagen distorsionada de Dios. Y si no la cambia, ¿sí? En cualquier momento se sale. Y eso es lo que está mostrando aquí. Cuando dice que está sentado bajo muchas aguas, ¿por qué? Porque son muchos los grupos. Un día, en el futuro, todos esos grupos van a converger en una sola religión. Los musulmanes, por ejemplo, no creen en Jesús, entonces no entrarían ahí. Sí entran, porque no creen en Jesús. Los budistas tienen a Jesús como un gran iluminado, lo mismo que los hindúes, hablan de Jesús. Hice un estudio que el Señor me permitió hace algunos años, tengo un manual de eso y lo escribí sobre religión. Estaba dictando justamente la cátedra de religión a unos muchachos y pude construir una cartilla y me di cuenta de que las más o menos 5.000 religiones reconocidas a nivel mundial, las más conocidas, las que tienen más adeptos, más allegados, como el hinduismo, ¿sí? Como los musulmanes, como obviamente todo lo que entra aquí dentro del grupo de los cristianos, porque lo meten como cristianos, pero que no lo son, ¿sí? Hablan de Cristo, obviamente, unos para negarlo incluso. Por ejemplo, el musulmán no niega a Jesús. Los musulmanes lo que dicen es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, o sea que Mahoma está por encima de Jesús. Para ellos Jesús es un judío más y está incluso dentro del Corán, está nombrado Jesús. Es curioso, ¿no? Dentro del libro de los musulmanes, ¿sí? Está Jesús, pero es un judío más. Así que en un futuro todas las religiones del mundo se van a juntar en una sola, bajo la guía de la gran Babilonia, la gran ramera. Y todos van a ser llevados a idolatrar a quien creen, a rendirle idolatría a uno solo, que es el enemigo, al diablo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo y nación. Se le dice que por un tiempo se le va a dar esa oportunidad. Y en Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la que adora. Es decir, que esa gran religión que ya se está formando, de hecho, hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico, que se está formando desde Roma, y es todas las religiones en una sola. ¿Qué es esto? Paz y amor para todos. ¿Para qué nos vamos a matar? ¿Cierto? Por cuestiones religiosas. Obviamente no tenemos que hacerlo. Pero todo vale, todo es permitido, ¿sí? Entonces no es raro, por ejemplo, que ya en países, no sé si aquí, pero hay otros países allá en el norte donde hay iglesias que practican el Crislam. ¿Sí saben que alguien ha escuchado qué es el Crislam? El Crislam es la combinación de cristianismo con el Islam. Es decir, por un rato son sitios donde por un rato adoran a Alá y por el otro a Cristo, ¿sí? Una mezcla ahí.
Eso hace unos años sería imposible verlo, pero hoy en día se ve. ¿Por qué? Porque el objetivo de la gran ramera de la Babilonia es juntar todas las religiones y todos los conceptos religiosos bajo uno solo, para que solo se adore ¿a quién? Al enemigo. Eso ya está en camino. Ahora, es un sistema idólatra, el sistema de la gran Babilonia. Es todo lo que es idolatría, que ya está en camino. Mientras que la iglesia del Señor es fiel al Señor, no importa lo que pase, es fiel y no adora sino a Jesús. Por eso es que nosotros no adoramos imágenes, por eso no veneramos cuadros, no prendemos velas, no hacemos nada de eso, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos va a decir que la iglesia del Señor es santa y pura. Diga conmigo, santa y pura. Por eso no adoramos a nadie más sino a nuestro Señor Jesucristo. Adoramos al único que vive y al que reina por los siglos de los siglos. La iglesia del Señor siempre se ha caracterizado por ser fiel a Jesús. ¿Por ser fiel a quién? A Jesús, mis queridos hermanos. Nosotros, dice aquí en el mismo Apocalipsis 13:15, que muchos en esa época morirán por no adorar ¿a quién? A la bestia. ¿Sabes? Yo pensaba en esto y comenzaba a preguntarme, ¿cómo estamos nosotros en esa área? Para nosotros Jesús sí es lo primero, y lo hemos venido hablando en estos cultos. Jesús es lo primero, porque acuérdense que la idolatría no es solamente tener imágenes y prenderle velas. Eso no es idolatría solamente. Idolatría es tener a alguien o algo por encima de Dios. Ahora, digo, no, yo no tengo a nadie. Yo digo, no, listo, para mí Dios es lo primero. Bueno, si tú estás enfrentado a hacer algo para Dios y en ese momento en que vas a orar, leer la Biblia, congregarte, sale algo, otra situación, llámese partido de fútbol, llámese final de la Champions League, llámese cualquier otra, ¿sí? ¿Estarías dispuesto si eres un aficionado al fútbol? Porque pues a los que no nos gusta el fútbol, pues ahí no nos pueden medir. A mí no me podrían medir ahí porque no me gusta el fútbol. Digamos que eres un aficionado. ¿Estarías dispuesto a perderte la final? Si te dicen, el Señor te dice, oiga, hoy hay un culto poderoso, Dios va a hablar de santidad, ¿sí? Y ahí tienes ahí donde escoger, la final o el culto, la final o leer la Biblia. ¿Dónde estás escogiendo? Porque ahí es donde se ve dónde está nuestro corazón. Idolatría no solamente, es que los de la religión tradicional católica son los que tienen imágenes. Mis hermanos, idolatría es tener a algo o a alguien por encima de Dios. Eso es idolatría. Y la iglesia del Señor se debe caracterizar porque es una iglesia santa, y lo leímos en el primer capítulo. Se le ha concedido que se vista de santidad, de fidelidad al Señor. ¿Cómo estás tú? Ahora, no estoy hablando de dejar de venir una vez y que eso yo ya me convierte en un idólatra, no. Tú no pudiste venir porque estabas trabajando, hablando del culto, pues eso no te convierte en un idólatra. Tú no pudiste venir porque te fuiste de paseo con tu familia, pues eso no te convierte en un idólatra, ¿sí es claro? Tú lo haces, pero tú cada vez estás siendo constante al venir, cada vez que puedes lo haces. El problema es que hay personas que es de vez en cuando que se acuerdan de venir, porque siempre hay una circunstancia más importante que Dios. Siempre hay algo más importante. No estoy hablando, obviamente, ojo, escúcheme bien, no estoy hablando porque dirán, uy, me están echando palo porque no vine hace 8 días o 15 días. No, estoy hablando desde el que constantemente le da el primer lugar a otras cosas. ¿Sí es claro? Para entendernos. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente Jesús es lo primero? ¿Sí es lo primero? Porque no podemos hablar de la idolatría de los otros. Acuérdense que la palabra nos dice que no podemos ver la viga, la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga
en nuestro ojo, mis hermanos. Claro, hablar de los demás es fácil, pero es que la Biblia debe ser para yo mirarme también. Yo mirar, ¿cómo estoy siendo? ¿Mi corazón está llevándose siempre? ¿Mi primer lugar es mi Señor? ¿Y ante cualquier cosa es mi Señor lo primero? ¿O realmente estoy cayendo en tibieza y la tibieza por lo general lo lleva a uno a la idolatría? Porque cuántas personas las circunstancias es su ídolo. Oh, bendito problema, ¿qué tanto? Y le rinden ídolo, y le rinden idolatría al problema. O le rinden idolatría al dolor. O le rinden idolatría a la casa. O le rinden la idolatría a un carro. Mis hermanos, sin todas esas cosas de la vida, si Cristo está en nuestro corazón, somos más que afortunados, amén. Así que Dios, gracias a Dios, nos bendice y nos rodea de cosas tan bonitas en la vida, pero tenemos que mirar. Yo he escuchado personas que dicen, si esa persona no está, yo me muero. Yo escucho eso. Si esa persona no está mía, yo me muero. O sea que esa persona es más grande que Dios. Para esa persona, ¿sí me va a entender? O sea, ya para esa persona dice, no, si esa persona no está, yo me muero. Entonces uno dice, entonces ¿dónde está Dios? Entonces Dios sí es lo primero. ¿Sí es claro? Entonces cuando hablamos de la gran ramera y hablamos de la iglesia del Señor que es santa, tenemos que nosotros hacer una retrospectiva de cada uno de nosotros y mirar si le estamos dando ese primer lugar a nuestro Dios. Porque todo este sistema de cosas que están pasando solamente llevan a algo, y es que la gente se enfríe en la fe. Todo esto que está pasando está haciendo que muchos se enfríen en la fe. Yo me ponía a pensar de las cosas que me hacen falta, de lo que me gustaría, de lo que quisiera recibir hoy. De verdad, le voy a pasar un papelito. Claro, ¿cierto? Uno de cumpleaños puede pasar y pedir. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pero yo estaba pensando en eso en estos días y yo decía, Dios, ¿y si no? ¿Y si paso el papel y ni uno solo? Entonces yo me pondré mal y me pondré a llorar y diré, no, es que en mi vida nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Voy a comerme un gusanito, es que... Y yo venía, no, si Dios está ahí, yo soy afortunado, Él es mi regalo, Él es lo mejor para mi vida. Si no me falta eso, entonces yo digo, si no me falta, yo estoy bien, amén. Ahí ya estoy siendo afortunado. ¿Por qué? Pensaba en las cosas que nos pasan a nosotros aquí en Colombia y pensaba en lo que están sufriendo los hermanos en Haití. Están destruyendo Haití, y en Haití no solo están destruyendo Haití completamente, están destruyendo las iglesias, no dejan prestar culto, se meten a la iglesia, matan al pastor, matan a otros y acaban con todo. Es lo que está pasando. Y no solamente las iglesias, es que esa gente ya tomó el poder y es una cosa, pero pensando específicamente en nuestros hermanos, eso sí la están pasando re mal. Y yo sintiéndome mal porque no, yo quería un pastel de fresas y me trajeron uno de moras. Ay, no, qué triste, yo sí soy más. No, mi vida es muy triste, no, qué cosas. Cuando Jesús es lo primero, yo veía a ese pastor, uno de los pastores que mandó un comunicado para que estemos orando. Dice, sí, ahí enfrente de la Grey, exponiéndose, no ha salido corriendo, porque ama a Jesús, porque ama las ovejas de Jesús. Y uno dice, este sí la tiene clara, este sí sabe quién es el primero. Y nosotros deberíamos tener siempre claro que lo primero en nuestra vida es ser Jesús. Amén, denle un aplauso a él. Entonces, para aquellos que me preguntaron alguna vez, pastores, la iglesia tradicional es la... No, es parte, es una, pero muchos. ¿Listo? Entonces, número uno, mientras que la iglesia, la gran ramera es idólatra, la esposa del Señor, ¿cómo es? Santa, sin mancha, sin arruga, como dice Efesios. Se mantiene fiel al Señor, fiel siempre. Es la iglesia que va a estar allá adorando al Señor en la eternidad. Amén. Una iglesia fiel. ¿Quién es la iglesia? Conmigo yo. Levante la mano. ¿Quiénes son iglesia? Amén.
Somos nosotros la iglesia. ¿Quiénes van a estar en las bodas del Cordero? ¿Y los otros se van para otra rumba o qué? Nosotros, hermano. No habrá mejor fiesta que esa, amén. Una fiesta con Jesús en el cielo. ¿Cómo les parece? Estamos invitados. Denle un aplauso al Señor. Yo tengo algo, yo comienzo a analizar. Cuando hablo con alguien, por lo general, como la Biblia es clarita y dice que la abundancia del corazón habla la boca, de lo que más hable una persona, justo de eso es donde más va a concentrar su atención. Si una persona dice, sí, comienza a hablarte de su trabajo, está bien, tum, 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 pero dice, oye, paz, y estuve leyendo, wow, la Biblia, y me pareció esto, y me pareció aquello, digo, este tiene trabajo, pero le saca tiempo. ¿A qué? A la palabra. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Número 2. La ramera está marcada por pensamientos mundanos, mientras la esposa está marcada por pensamientos santos. ¿Por pensamientos qué? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Entonces la primera diferencia es que una es idólatra, mientras que la esposa es santa. ¿Listo? Apocalipsis 17:5 nuevamente dice la palabra del Señor. Dice, y en su frente, ¿dónde lo tiene? Un nombre escrito en misterio, un misterio, dice Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿En dónde lo tiene? En la frente. Y es impresionante que ustedes van a ver en dónde va a marcar el anticristo a aquellos seguidores de él. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Dice, y hacía que todos pequeños y grandes y pobres y libres y esclavos se les pusiese una marca o en la mano derecha o en dónde, o en dónde, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino los que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Y ya sabemos que el número ahí dice que es 666, que eso han hecho películas con eso. Si su carro tiene ese no salga esa placa, no salga. Si su carro tiene la placa, no lo vaya a voltear por el 999 porque le ponen un parte. ¿Listo? Entonces, busca, ¿por qué marcar en la frente? Porque yo buscaba y la palabra frente significa declarar o hacer un voto bajo pena de maldición. Como les he dicho N veces, la marca es una aceptación del anticristo. Es una aceptación. En ese momento le van a decir a la persona, usted acepta al anticristo, no le van a poner un venga de a la fuerza, no se los van a poner. Le van a decir a la persona, conscientemente, usted niega a Cristo, consciente. Y la persona va a decir, porque si no lo niega, no le vamos a dar comida, no le vamos a dar comer ni a usted ni a su familia. Conscientemente, la persona va a decir, sí o no. Esa es la marca. Y cuando si la persona dice que niega a Jesús y que acepta al anticristo, pues esa es la marca. Por eso es que es en la frente. Ahora, como ya le he dicho, yo no sé si ya después de eso le irán a poner un chip o le irán a poner ahí un sello o aquí realmente, no lo sé qué tan literalmente sea que esté aquí marcado el 666, no lo sé. Puede ser que sí, pero pues eso ya es especulación. Lo que sí es que es algo de manera voluntaria. Pero dice que es en la mente. Y yo me ponía a pensar lo siguiente. Hoy en día la mente sigue jugando un papel importante en nuestra vida. De tal manera que la palabra del Señor dice hoy, Romanos 8:5, dice en la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? ¿En qué cosas piensan? En la carne. Cuando habla aquí de la carne, ojo mis hermanos, son los pensamientos mundanos, malsanos, ¿sí es claro? Piensan las cosas, no están pensando de la cosa de la carne. Pronto alguno está diciendo, antes yo solo pienso en el pollo. No, es en las cosas malsanas. No hay que ser claro de la carne. ¿Listo? Entonces de la carne. Mire lo que dice Gálatas. ¿Cuáles son esas cosas de la carne? Vayan conmigo a Gálatas y en la Biblia de lenguaje sencillo
lo tengo así. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, homosexualismo, lesbianismo y una cantidad de cosas. Muchos vicios y malos pensamientos. Gálatas 5:20. Adoran a dioses, ¿sí? Son idólatras. Falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, dice esta versión, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Sabes que todo comienza con un pensamiento? Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza, ¿por qué? Porque el enemigo sabe, el enemigo no puede estar en la mente de los cristianos. El enemigo, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? Envía pensamientos, porque él conoce lo que dice Proverbios 23:7. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Hablando del avaro, de una persona avara. Dice, tal cual es el pensamiento, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal cual es él. Lo que tú dejas meter en tu cabeza, eso terminará siendo una acción. ¿Sí es claro? Yo, por ejemplo, digo, no, espero que no y que Dios me guarde, pero veo algo pagando por ahí. Digo, no es mío, comenzó en la cabeza, ¿cierto? Y yo lo voy a coger, me dice, pero no hay nadie. Igual, ¿quién va a decir? Pues yo soy el pastor, ¿quién sé, cierto? ¿Quién me va de pronto, a no ser que tengan cámaras o algo? Y comenzó el pensamiento. Ay, no, y con esta necesidad, ay, no, pero no, pues no, ¿cómo? O sea, ¿sí? ¿Cómo me le presenta? Pero, no. Y sigue ahí trabajando. ¿Y qué va a pasar? Que cuando menos piense ya se está acercando uno ¿a qué? Al pecado. Ya está uno ahí. Y cuando menos piense, ¡pum!, cogió eso. Porque todo comenzó ¿en dónde? En un pensamiento. En un pensamiento. Por eso cuando vengan esos pensamientos yo tengo que alejarlos de mi vida. No es que uno no tenga, yo creo que si les digo aquí, no van a levantar la mano, obviamente. Pero les digo aquí, ¿cuántos han tenido pensamientos feos? Es más, ¿cuántos han tenido pensamientos sucios? Pero la cuestión no es tener esos pensamientos, la cuestión es dejarlos albergar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué habla de las mentes? Porque todo comienza aquí. Entonces el enemigo sabe muy bien eso. Y por eso es que hoy en día las redes están inundadas de pensamientos, de cosas, mis hermanos. Increíble, mire, es increíble cómo el asunto del internet, que pues no es que sea una cosa del diablo ni nada de eso, pero el diablo sí ha capitalizado eso, el internet. De tal manera, vi en Japón, vi un comentario, hay una ciudad, ¿cuál es la capital de Japón? ¿Tokio? ¿Todavía sigue siendo? Bueno, creo que es en la capital. Los muchachos, porque son sobre todo jóvenes, aunque también hay adultos, ¿sabe cómo es la droga de ellos? El celular. Salen de sus casas, no van a estudiar, son desescolarizados, se encuentran en una plaza pública. En esa plaza pública no es fea, no es, o sea, son indigentes como ver aquí, pero allá los indigentes no son como los vemos aquí, ¿no? Mal vestidos o no. Son muchachos como parecería entre comillas sanos o bien vestidos. Se ubican en una plaza que tiene wifi. Embelesados en ese aparato, ya no van a sus casas. No comen por días. Y hacen verdaderas comunidades. Y con lo único que necesitan para estar embelesados es, algunos sí caen en drogas, porque también se ve eso, obviamente, por todo el mundo. Y yo decía, impresionante toda la información y toda la información. Nuestra juventud hoy en día sabe mucho de tecnología, mucho, pero tiene vacíos increíbles,
porque no digo todos, pero muchos, lo único que tienen ahí es un aparato. Un aparato, no tienen más. No dígame si no, nosotros mismos como adultos, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, no se nos ha dañado hasta la caligrafía? Porque como uno ya no tiene que escribir, ¿verdad? Un día este dedito va a crecer mucho, yo creo. Mis hermanos, esto va apuntando a manejar ¿qué? La mente de las personas. Porque el enemigo sabe que si trae pensamientos de pecado y la persona lo ve como normal, ahí ya los tiene atrapados. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que la gran ramera tenía un nombre escrito en su frente, que el enemigo va a marcar a los seguidores en su frente. Esos pensamientos de maldad. Pero mire lo que dice la palabra en contraste de la esposa. La esposa dice que tiene pensamientos de bendición. La esposa también está marcada. Mire, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará ¿en dónde? ¿En dónde estará el nombre de los escogidos de la iglesia? En la frente, el nombre que diga Cristo. No sabemos si es literal. Quiere decir es que es en la mente, mis hermanos. Es más, los 144,000 que van a ser sellados, dice que serán sellados en la frente, mis hermanos. Y yo encontraba en Filipenses capítulo 4, versículo 8 lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mientras que dice que la gran Babilonia está marcada en la frente, los hijos de Dios, ¿en dónde estaremos marcados? En la frente. Quiere decir que también es en nuestros pensamientos. Y la Biblia me dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, en esto pensar. ¿Qué está entrando en tu mente? ¿Qué pensamientos? ¿Qué miran tus ojitos? ¿Te acuerdan lo de escuela dominical? Cuidado mis ojitos, lo que veis. Sí, todavía lo estamos cantando, ¿no? Con cuidado mis ojitos, lo que veis. Porque todo entra por la mente, por los oídos, por los ojos, por los oídos. Y aquí se ancla. Acuérdense del adagio popular: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen encima de mí, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tanta palabra tienes en tu mente para enfrentar las situaciones difíciles de la vida? Porque cuando no tienes la palabra del Señor en cantidades alarmantes, las cosas van a ser complicadas, porque el enemigo va a traer incredulidad, porque el enemigo va a traer entonces duda con respecto de las cosas de Dios. No le avisaron al computador, ¿sí? Se supone que la inteligencia artificial es mejor que no es nuestra, pero nadie le dijo al del computador que no recibiera llamadas. No digo al muchacho, digo al sistema, porque eso no es de él. Entonces, mis hermanos, la mente juega un papel importante. Mientras que en el Apocalipsis vemos la gran Babilonia marcada en su frente con abominaciones, vemos también en Apocalipsis la iglesia del Señor marcada con el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Qué escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? No estoy diciendo que toda la música del mundo, que eso es pecado, pues no. De hecho no lo es. Pero es que uno sí tiene que ser selectivo con lo que escucha, ¿cierto? Si está escuchando cosas que no convienen, mis hermanos. Muchas personas se la pasan escuchando ese tipo de música que habla de la mujer de una manera despectiva, que habla de relaciones entre 3 o 4, que habla de droga, ¿sí? Aún, ¿cuánta música en inglés uno puede llegar a escuchar y no sabe ni qué era lo que están diciendo? Yo escucho algo y yo me voy y miro, ya ahorita es fácil porque uno ve, ¿cierto?, la traducción. Dice, bueno, por lo menos dicen algo agradable. Pero uno tarareando eso, por ahí al que escuché un pedacito y me enamoré del esposo de mi amiga.
y me enamoré del esposo de mi amiga. Ah, eso está bien, enamorarse del esposo de la amiga. ¿Por qué les digo eso? Suena chistoso, pero es así. Porque lo que está en tu mente, vuelve a Proverbios capítulo 23. Tal cual es lo que está en la mente, tal cual uno actúa. Lo que uno deje meter aquí se convertirá en una acción. Si tú estás metiendo constantemente a Cristo acá, la palabra del Señor, las cosas buenas, lo agradable, lo perfecto, tus acciones van a demostrar eso. Si tú tienes la palabra aquí, mira, vienen los problemas, vienen las circunstancias adversas, vienen a pegarte, pero tú no vas a caer en incredulidad. Tú te vas a levantar y decir, no importa, venga lo que venga, porque yo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque lo he leído, porque está en mi mente, porque está en mi corazón, que Cristo es más poderoso y va a salir victorioso. Amén. Amén. No es que he estado en una depre. Mano, bueno, está bien, o sea, no está bien la depre, pues de pronto no es una depre, es una tristeza, ¿cierto? ¿Y por qué? No, por esto y por esto y esto. Ah, bueno, sí, sí, es que eso es complicado. ¿Y estás leyendo la Biblia? No. ¿Cómo quieres salir adelante de esa tristeza complicada? Es con la palabra, amén. Con la palabra. Es con la Biblia, mis hermanos. ¿Ustedes creen que yo puedo estar aquí parado? No es por mí mismo. La gloria y la honra es para mi Señor, amén. No crean, tal vez lo ven a uno así todo simpático, que cada vez uno está más rejuvenecido, yo sé, ¿cierto? Uno dice, ese pastor no le duele ni una muela, mire, puro traje fino. Pero bueno, les quiero decir, vel Rosita. No crean, yo también paso por momentos difíciles, por muchos. Pero ¿sabe una cosa? En la vida lo único que me ha podido sostener es la bendita palabra de Dios. Tener la palabra aquí. Y cada vez que me siento así como desanimado o así, pues me voy a la palabra y encuentro motivos suficientes para levantarme. Amén. Así que, ¿qué tienes en tu mente? Por eso le insisto a los servidores de aquí, tiempo a solas con Dios, tiempo a solas con Dios, tiempo a solas con Dios. Porque lo que tengas en tu mente es lo que te va a ayudar. Lo que tú tengas aquí es lo que va a terminar generando una acción. ¿Una qué? Acción, una acción. Varón, déjese mirar de otra mujer que no es su cónyuge y no saque eso de su cabeza. Le garantizo que con el tiempo eso se le va a convertir en una mala acción. Y señoras, lo mismo. Déjense meter algo que no es su esposo en la cabeza y tarde que temprano se le convierte en una acción. Así que mis queridos hermanos, hablando de la gran ramera que va a marcar a las personas, es aquí un acto voluntario. Eso es lo que significa en la frente. ¿Por qué? Porque lo que metas en tu mente y lo que logres meter en la mente, eso va a terminar accionando a las personas. Amén. Entonces estamos hablando de tiempo futuro, pero es que ya es así y toda la vida ha sido así. Lo que esté en tu mente se va a convertir en una acción. Si tú tienes pensamientos de Jesús, vas a ser un buen cristiano. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Por último, porque espero que ninguno se vaya sin darme un abrazo hoy. Bueno, entonces por último, la ramera proclama un perdedor, la esposa, es decir, la iglesia, proclama al victorioso. ¿Proclama a quién? Otra diferencia que está aquí, por eso estamos hablando de comparaciones apocalípticas. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 13, y dice: estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia, dice la palabra de Dios. Dice a la bestia que era y que es. Espérate que ya pierdo aquí el texto. Capítulo 17,
11. Vayan conmigo a Apocalipsis 17, 11. La bestia que era y no es. La bestia que era y qué. Y no es. ¿Por qué? Porque lo que hace la Gran Babilonia, la ramera del sistema religioso, es prepararle todo el camino ¿a quién? Al anticristo. Pero ¿cómo lo llama? La bestia que era y ya no es. Y ya no es. ¿Y por qué no es? Porque Cristo lo va a destruir, lo va a derrotar. Apocalipsis capítulo 17 versículo 13 nos dice que tanto la Babilonia como el anticristo tienen el mismo propósito. Dice acá la palabra del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 18 versículo 7 nos dice: cuando ella se ha glorificado y ha venido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Versículo 8: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor quien la juzga. O sea, el Señor va a derrotar a la Babilonia, pero asimismo va a derrotar ¿a quién? Al anticristo, mis queridos hermanos. Dice Apocalipsis 17, 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos. ¿Y cómo? ¿Cómo dijimos en el primer punto que era la iglesia? Fiel. Mis hermanos, mientras que la Gran Babilonia sigue a alguien que era y no es. ¿Y por qué era y no es? Porque tiene un tiempo límite. Está hablando del anticristo, está hablando del diablo, del falso profeta. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra del Señor, de nuestro Señor, y es el que proclamamos nosotros. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está presentándose al Señor Jesús como el eterno, el que es, era y ha de venir. Amén. Mientras que la bestia era y ya no va a ser, nuestro Señor era, es y ha de venir. Porque nuestro Señor no reinará. Nuestro Señor reina, amén. Nuestro Cristo está reinando en su trono. Quiero decirle que tenemos un Dios que es todopoderoso, que nunca ha perdido y nunca pierde ninguna batalla. Él es el victorioso de todos los tiempos. Y si tú sigues al victorioso, serás como Él, vencedor. Porque la Biblia nos dice que tú eres más que vencedor en Cristo el Señor. Aleluya. Entonces, mientras el sistema religioso falso proclama un perdedor, uno que va a ser atado en la condenación eterna, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche. ¿Por quién? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, dice aquí. Entonces, el gran propósito de la Gran Babilonia es hacer pensar a la gente que el infierno es acá, aunque pues sí hay cosas muy fuertes, pero aquí no es el infierno. Hacer pensar que el diablo no existe. Y aunque no estamos pendientes de lo que diga o haga el diablo, porque estamos pendientes de lo que dice y hace nuestro Señor, no tenemos que reconocer o dejar de reconocer ni olvidar que el diablo anda como un león rugiente mirando ¿a quién? Devorar. ¿Sí? Y tiene un poder, pero ese poder es limitado, mis queridos hermanos. La palabra del Señor nos muestra que el enemigo busca siempre que no le creamos a Dios, que el enemigo busca que nosotros tengamos nuestros ojos cerrados ante las cosas del Señor, hacer pensar que todo esto va a estar bien, que las cosas se compondrán. Ahorita vienen elecciones, no, ya es quedamos hechos. No, mis hermanos, gloria al Señor por todos los hombres y mujeres que quieran hacer el ejercicio de la política de buena manera, porque los hay, amén.
Pero realmente todos sabemos que el único que cambia es Jesús. El único gobierno que transforma es el gobierno de Jesús. Y mis hermanos, ese es el que nosotros proclamamos. Nosotros proclamamos al que estuvo muerto pero que resucitó. Al que estuvo en una cruz, pero que esa cruz no lo detuvo, porque al tercer día resucitó y tiene el poder, mi hermano, y a ese es el que proclamamos. Y eso nos debe llenar de esperanza, no solamente de saber qué va a pasar en el futuro, porque es importante saberlo, porque está en la palabra del Señor, sino saber que la iglesia proclama un victorioso. Y yo te digo, yo no sé qué circunstancia estás pasando, yo no sé por qué cosa estás atravesando, financiera, no sé, salud, emocional, pero yo te digo una cosa: si tú te acercas cada día más a Jesús, si llenas tu mente de Jesús, si le eres fiel a Jesús, yo te digo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que vas a salir victorioso, porque estás siguiendo al victorioso, al campeón de todos los siglos, cuyo nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así que cuando miramos en el Apocalipsis esas comparaciones, mientras que la gran ramera sigue al que era y ya no es, nosotros seguimos al que es, era y será por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios quiere decirnos a través de su palabra que esto que está pasando son solo tiempos de dolores. Los temblores seguirán y todo eso. Hace 2 días tembló en Turquía, ustedes saben. ¿Sí supieron? Terremoto superficial de 6 puntos, yo no sé qué. Pues hasta ayer iban como 1000 y pico de personas fallecidas. Haití es una nación que tenemos que orar mucho por ellos. El cristianismo está siendo perseguido en todas sus presentaciones y cada vez más en todos los países. En Estados Unidos vi cómo mandaron un post de un muchacho que estaba predicando enfrente de una marcha de la comunidad LGTBI, y él era hablando de Cristo, y no lo estaba haciendo ni manera irrespetuosa, solo él se sentó así como ellos estaban haciendo cosas terribles en la vía pública donde había niños. Ese muchacho con un megáfono comenzó a hablar de las escrituras, ni siquiera comenzó a echarles arengas o a decirles pecadores o algo así. No, él comenzó a proclamar la Biblia. Lo arrestaron porque los estaba perturbando. Y dice: Señor, a esos niveles hemos llegado. Cristo está próximo a venir nuevamente. Maranata, Maranata. ¿Estás siendo fiel al Señor? ¿Dios es el primer lugar en tu vida? 2, ¿tú cómo ves al Señor? ¿Como tu Rey, tu Señor realmente? ¿Estás proclamando al victorioso? Y número 3, ¿qué tienes en tus pensamientos? Vuelvo a decir, estos temas de Apocalipsis no le generan como decir uno: ay, te voy a llevar, te voy a bendecir, que no sé qué. Pero prefiero decirte esto para que tú estés en las bodas del Cordero. Amén. Y que Dios te bendiga aquí, esa es mi oración. Pero más que eso, es decirte: Dios te ama con amor eterno, y por eso ha prolongado su misericordia. Sé fiel al Señor, ten pensamientos de Cristo, y tranquilo, no importa qué circunstancia que estés atravesando, sigue confiando en Él. Amén. Sigue confiando. Que si es problema de salud y ya las cosas se pusieron al punto terminal, hermano, tranquilo, que si ya Dios determinó que es pronto el tiempo que estés aquí, te vas para allá por la eternidad. Amén. Amén. Entonces, por uno o por otro, somos más que vencedores en Cristo. Pongámonos de pie. Aunque hemos estado hablando de este tema, siento muy fuerte en mi corazón
que hoy hay personas que tienen y están atravesando por cosas muy difíciles. Yo voy a pedir el favor de que todos cierren sus ojos y levanten sus manos al cielo. Voy a orar. Mientras yo oro de manera general, yo te voy a pedir a ti que tú coloques esa situación que tienes. Tal vez es tu salud, tal vez es tus finanzas, tal vez es tu vida emocional o tal vez son las tres juntas. Yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, sigue a Jesús, no dejes de creer en Jesús, ni por un instante dudes de su poder, porque el Todopoderoso que estaba escrito desde Génesis y que está escrito en Apocalipsis está contigo y está conmigo. Levanta esa mano derecha lo más alto posible y dile: Señor, yo soy el que necesito de ti, Señor. Padre, esta es mi situación, este es mi problema, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estoy atravesando esta circunstancia y siento a veces que es más fuerte que yo, pero yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a confiar, que no me dejes desistir, que no me dejes caer en la idolatría de estar contemplando el problema, de quedarme en el problema y que el problema y que el problema, sino verte a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Verte a ti, Señor, siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, también dile con esa mano levantada: Señor, aquí esta mano es de alguien que se compromete contigo a ser más fiel, a tener pensamientos que te honren, que te glorifiquen y que me lleven a accionar bien en la vida, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame a tener esa confianza a pesar de que estoy viendo cosas muy fuertes en mi vida. Ayúdame a tener la confianza de que tú estás conmigo, que tú eres el victorioso, Señor, en el nombre de Jesús. Que yo no desista, Señor. Gracias, Señor, porque todos los que están aquí, Señor, hoy, Señor y Dios, salen más empoderados en ti, en el nombre de Jesús. Salen con esa fe aférrima en tu presencia, en tu poder, en el nombre de Jesús. Hoy aprendíamos que mientras la falsedad nos lleva a idolatría, que mientras la religión falsa lleva a la idolatría, tú nos demandas fidelidad. Yo quiero ser fiel para ti, Señor. Que mientras la falsedad nos lleva a pensamientos mundanos, tú nos llevas a tener pensamientos de bien. Y que mientras la religión falsa lleva a sus seguidores a seguir un perdedor, Señor, tú nos dices en tu palabra que nosotros seguimos un victorioso, uno que ha vencido, uno que nunca ha perdido ninguna batalla, en el nombre de Jesús. Yo te pido por mis hermanos, que si esta semana tú has declarado en tu voluntad de venir esta semana o hoy, regresar, todos los que estamos aquí, los que me escuchan, los que hacen parte de tu iglesia, que tal vez no están por X o Y momento o circunstancia, que también puedan estar, Señor, contigo y estar en el cielo, en esas bodas del Cordero, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Tu presencia me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, amén, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. amén, amén y amén. Ya bendígale: te amo, Jesús, te adoro, te exalto con mi corazón. Eres lo más grandioso de mi vida. Denle un aplauso al Rey. Tomen asiento. Que cueste, tu presencia
Amén y amén. Bueno, ya vamos finalizando prácticamente nuestra serie de enseñanzas que tienen que ver con el Apocalipsis, pero quería decirles y dejarles en su corazón con estas enseñanzas que Dios está próximo a regresar, que Jesús está próximo a regresar y que Él quiere que todos nos vayamos con Él, amén, porque dice no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, amén. Bueno, mis hermanos, y con esa acción de gracias vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. El diezmo es una bendición, como siempre lo digo, es una manera de decirle al Señor